7 Los hombres son como las ovejas. Donde va uno, los demás lo siguen. Revista de Sociedad de Lake Whistledown, 30 de abril de 1813. Daphne pensó que, después de todo, Anthony se lo había tomado bastante bien. Desde que Simon terminó de explicarle su plan con, tenía que admitirlo, frecuentes intervenciones por su parte, Anthony solo había levantado la voz 7 veces. Eran unas 7 menos de las que Daphne había esperado. Al final, después de rogarle a su hermano que estuviera callado hasta que Simon y ella hubieran terminado, Anthony asintió, cruzó los brazos y cerró la boca durante el resto de la explicación. Su ceño fruncido bastaría para hacer temblar a las paredes, pero, cumpliendo su palabra, no dijo nada. Hasta que Simon terminó con un, y eso es todo. Silencio. Silencio sepulcral. Durante unos 10 segundos, nadie pronunció una palabra, aunque Daphne hubiera jurado que había oído el crujir de las órbitas oculares mientras movía los ojos de Anthony a Simon. Y entonces, Anthony dijo: «Estáis locos». «Ya me esperaba que reaccionaría así», dijo Daphne. «¿Es que habéis perdido el juicio?». La voz de Anthony se convirtió en un rugido. «No sé quién de los dos es más idiota». «¿Quieres bajar la voz?», dijo Daphne, casi susurrando. «Mamá va a oírte. Mamá va a morirse de un ataque al corazón si se entera de esto», dijo Anthony, sacando fuego por la boca, aunque hablando en voz baja. «Pero no va a enterarse, ¿verdad?», dijo Daphne. «No, claro que no», respondió Anthony, levantando la mandíbula, «porque esta farsa termina aquí y ahora». Daphne se cruzó de brazos. «No puedes hacer nada para detenerme». Anthony miró a Simon. «Puedo matarlo». «No seas ridículo». «Hay quien se ha batido en duelo por mucho menos». «Sí, pero eran idiotas». «No voy a discutir el calificativo en lo que a él respecta». «Si puedo decir algo», dijo Simon, tranquilamente. «Es tu mejor amigo», exclamó Daphne. «No», dijo Anthony, y esa sílaba salió de su boca, con una voz de lo más contenida. «Ya no». Daphne se giró hacia Simon. «¿Es que no vas a decir nada?». Simon dibujó una media sonrisa. «¿Cuándo?». «Si no me habéis dejado». Anthony le dijo: «Quiero que salgas de esta casa, antes de poder defenderme». «También es mi casa», dijo Daphne, bastante alterada, «y quiero que se quede». Anthony miró a su hermana y la exasperación se hizo evidente en cada centímetro de su cuerpo. «Está bien», dijo, «os doy 2 minutos para defenderos. No más». Daphne miró a Simon, preguntándose si querría utilizar los 2 minutos él. Sin embargo, Simon solo se encogió de hombros y dijo: «Adelante. Es tu hermano». Daphne respiró hondo, apoyó las manos en las caderas, sin darse ni cuenta, y dijo: «En primer lugar, debo decir que tengo mucho más a ganar en esta alianza que Simon. Él dice que quiere utilizarme para mantener a las demás chicas». «Y a sus madres», interrumpió Simon. «Y a sus madres, alejadas». Pero, sinceramente, antes de continuar, miró a Simon. «Creo que se equivoca. Las demás chicas no van a dejar de perseguirlo solo porque crean que ha entablado una relación con otra chica, sobre todo si esa chica soy yo». «¿Y qué hay de malo en que seas tú?», preguntó Anthony. Daphne abrió la boca para responder, pero, justo entonces, vio cómo los 2 hombres intercambiaban una mirada. «¿A qué ha venido eso?», dijo. «Le he explicado a tu hermano tu teoría de por qué no tienes más pretendientes», le dijo Simon. «Ya». Daphne se mordió un labio. Mientras pensaba si era algo por lo que debía estar enfadada, bueno, debería haberlo visto él mismo. Simon emitió un extraño ruido que perfectamente pudo ser una risa. Daphne miró muy seria a los 2 hombres. «Espero que mis 2 minutos no incluyan todas estas interrupciones». Simon se encogió de hombros. «El del tiempo es él». Anthony se agarró al escritorio para, según Daphne,
evitar saltarle a la yugular a Simón. Y él dijo a Antoni, en tono amenazador, va a salir disparado por la ventana, si no se calla de una vez. Siempre sospeché que los hombres eran idiotas, explicó Daphne, pero no he tenido la certeza hasta hoy. Simón sonrió. Dejando de lado las interrupciones, dijo Antoni, lanzándole otra mirada asesina a Simón a pesar de que estaba hablando con Daphne, te queda 1 minuto y medio. Bien, dijo Daphne, entonces reduciré toda la conversación a un punto. Hoy he recibido 6 visitas. 6. ¿Recuerdas la última vez que pasó esto? Antoni la miró sin decir nada. Yo no, dijo Daphne, más tranquila, porque no ha pasado nunca. 6 hombres han subido por la escalera de la entrada, han llamado a la puerta y le han dado a un Bolt su tarjeta. 6 hombres me han traído flores, se han sentado a hablar conmigo y uno hasta me ha leído una poesía. Simón sonrió. ¿Y sabes por qué? Continuó, levantando la voz peligrosamente. ¿Lo sabes? Antoni, echando mano de su tardía aunque eficaz sabiduría, no dijo nada. Todo es porque él señaló a Simón, fue lo bastante amable como para fingir estar interesado en mí anoche, en el baile de Lady Danbury. Simón, que hasta entonces había estado apoyado tranquilamente en un extremo de la mesa, se levantó. Bueno, se apresuró a decir, yo tampoco lo pondría así. Daphne se giró hacia él y él lo miró fijamente. ¿Y cómo lo pondrías? Simón solo pudo decir, yo. Porque, enseguida, Daphne añadió, porque te aseguro que a ninguno de estos hombres se le había pasado nunca por la cabeza hacerme una visita. Si son tan miopes, dijo Simón. ¿Por qué te preocupas por ellos? Daphne no dijo nada y retrocedió. Simón tuvo la sensación de que había dicho algo muy inapropiado, pero no estuvo seguro hasta que vio cómo se le humedecían los ojos. Maldita sea. Daphne se secó un ojo. Hizo ver que tosía y se tapaba la boca para camuflar el gesto, pero Simón se sintió el hombre más canalla del mundo. Mira lo que has hecho, dijo Antoni. Acarició el brazo de su hermana, mientras miraba a Simón. No le hagas caso, Daphne. Es un malnacido. A lo mejor, dijo Daphne, entre sollozos, pero es un malnacido muy inteligente. Antoni se quedó de piedra. Daphne lo miró, irritada. Si no querías que lo repitiera, no haberlo dicho. Antoni suspiró. ¿De verdad tuviste 6 visitas? Daphne asintió. 7, contando a Hastings. Y dijo Antoni, con mucho tacto. ¿Había alguno con el que te interesaría casarte? Simón se dio cuenta de que se estaba clavando las uñas en la pierna y se obligó a apoyar las manos en la mesa. Daphne volvió a sentir. Había mantenido una relación previa de amistad con todos. Lo que pasa es que nunca me habían mirado con un interés romántico hasta que apareció Hastings. A lo mejor, si tengo la oportunidad, podría iniciar una relación con alguno de ellos. Pero, dijo Simón y enseguida, se calló. Pero, ¿qué? Preguntó Daphne, mirándolo con curiosidad. Se dio cuenta de que quería decir que si esos hombres solo habían visto los encantos de Daphne, porque un duque se había fijado en ella, es, que eran imbéciles y que, por lo tanto, no debería ni siquiera plantearse el matrimonio con ninguno de ellos. Sin embargo, teniendo en cuenta que fue él el primero que dijo que su interés haría que los demás se fijaran en ella, bueno, francamente, no era el comentario más adecuado. Nada, dijo, levantando la mano, no me hagas caso. Daphne lo miró unos instantes, como si esperara que cambiara de opinión, y luego se giró hacia su hermano. Entonces, ¿admites que es un plan inteligente? Bueno, inteligente es un poco exagerado, pero a Antoni parecía saberle mal tener que decir eso. Veo los beneficios que puede comportarte. Antoni, tengo que encontrar un marido. Aparte del hecho de que mamá me lo esté repitiendo a cada momento, yo también quiero un marido.
Quiero casarme y tener mi propia familia. Lo deseo más de lo que puedas imaginarte. Y, hasta ahora, nadie más o menos aceptable me lo ha propuesto. Simón no sabía cómo Antoni podía resistirse a esos ojos, castaños suplicantes. Y, lógicamente, Antoni se derrumbó allí mismo y dijo, está bien, dijo, cerrando los ojos como si no pudiera creerse lo que estaba diciendo, lo aceptó. Daphne dio un salto y se abalanzó sobre su hermano. Och, Antoni, sabía que eras el mejor hermano del mundo. Le dio un beso en la mejilla. Solo, es que a veces te equivocas. Antoni miró al techo antes de dirigirse a Simón. ¿Ves lo que tengo que aguantar? Dijo, ladeando la cabeza. Lo dijo en el tono en el que un hombre agobiado habla con otro. Simón se preguntó en qué punto había dejado de ser el seductor a eliminar para volver a ser el buen amigo. Pero dijo Antoni, en voz alta, haciendo que Daphne se quedara quieta, voy a poner algunas condiciones. Daphne no dijo nada, solo parpadeó mientras esperaba que su hermano continuara. En primer lugar, esto no va a salir de esta habitación. De acuerdo, dijo Daphne, rápidamente. Antoni miró a Simón. Por supuesto, dijo él. Si mamá supiera la verdad, se llevaría un disgusto enorme. En realidad, dijo Simón, creo que tu madre aplaudiría nuestro ingenio, pero como, obviamente, hace más que la conoces que yo, no diré nada. Antoni lo atravesó con la mirada. En segundo lugar, no estaréis solos nunca, jamás, en ningún caso. Bueno, eso será fácil, dijo Daphne. En cualquier caso, si nuestra relación fuera verdadera, tampoco podríamos hacerlo. Simon se acordó del breve encuentro que tuvieron en el pasillo de Lady Danbury y pensó que era una lástima que no pudiera disfrutar de más tiempo, a solas con Daphne, pero reconocía un muro de piedra cuando lo veía, sobre todo si ese muro se llamaba Antoni Bridgerton. Así que asintió y calló. En tercer lugar, ¿aún hay más condiciones? Preguntó Daphne. Si se me ocurren, habrá 30, dijo Antoni. De acuerdo, dijo Daphne, ofendida, como quieras. Por un momento, Simón pensó que Antoni iba a estrangularla. ¿De qué te ríes? Le preguntó Antoni. Solo entonces Simón se dio cuenta de que había estado sonriendo. De nada, dijo, rápidamente. Bien, gruñó Antoni, porque la tercera condición es esta, si alguna vez, solo una, te descubro en una posición que pueda comprometer a mi hermana. Si alguna vez te veo besándole la mano, sin la presencia de un acompañante, te juro que te corto la cabeza. Daphne parpadeó. ¿No crees que es un poco excesivo? Antoni la miró, muy serio. No. Vale. Hastings. A Simon no le quedó otra opción que asentir. Bien, dijo Antoni, y ahora que hemos terminado con esto, le hizo un gesto bastante brusco con la cabeza a Simon, puedes irte. Antoni, exclamó Daphne. Supongo que eso significa que anulas la invitación a cenar de hoy. No, dijo Simon. Sí. No. Daphne golpeó a su hermano en el brazo. ¿Habías invitado a Hastings a cenar? ¿Por qué no nos lo habías dicho? Fue hace muchos días, respondió Antoni, hace años. Fue el lunes, le corrigió Simón. Bueno, entonces tienes que quedarte, dijo Daphne, firmemente, mamá estará encantada. Y tú, pellizcó a Antoni en el brazo, deja de pensar la manera de envenenarle la comida. Antes de que Antoni pudiera responder, Simón agitó la mano en el aire y le dijo, no te preocupes por mí, Daphne. Olvidas que fuimos juntos a la escuela, durante casi 10 años. Nunca entendió demasiado bien los principios químicos. Voy a matarlo, se dijo Antoni, antes de que acabe la semana. Voy a matarlo. No lo harás, dijo Daphne, sonriendo. Mañana os habréis olvidado de esto y estaréis fumando juntos en WTS. No lo creo, dijo Antoni, en tono inquietante. Claro que sí. ¿No estás de acuerdo, Simón?
Simon observó la cara de su mejor amigo y se dio cuenta de que había algo nuevo. Algo en sus ojos. Algo serio. Hacía 6 años, cuando Simon se fue de Inglaterra, él y Anthony eran unos críos. Críos que se creían hombres. Jugaban a las cartas, iban con mujeres y se paseaban dándoselas de grandes hombres, por las fiestas, cegados por su soberbia, pero ahora eran distintos. Ahora, eran hombres. Simon había experimentado su propio cambio durante sus viajes. Fue una transformación lenta que fue madurando a medida que se iba enfrentando a nuevos retos. Pero ahora se daba cuenta de que había vuelto recordando al Anthony de 22 años, que había dejado aquí. Y no le había hecho justicia a su amigo porque él también había crecido. Anthony tenía responsabilidades con las que Simon jamás había soñado. Tenía hermanos a los que guiar, hermanas a las que proteger. Simon tenía un ducado, pero Anthony tenía una familia. Había una gran diferencia y Simon descubrió que no podía culpar a su amigo por comportarse de manera tan sobreprotectora y hasta cierto punto, testaruda. Creo, dijo, lentamente, respondiendo a la pregunta de Daphne, que tu hermano y yo ya no somos los mismos de hace 6 años. Y a lo mejor, eso no es tan malo. Varias horas más tarde, Bridgerton House era un caos. Daphne se había puesto un vestido de noche de terciopelo verde oscuro que alguien, una vez, le dijo que hacía que le cambiara el color de los ojos y estaba en la entrada, intentando encontrar la manera de tranquilizar a su madre. No puedo creer, dijo Violet, con una mano apoyada en el pecho, que Anthony se olvidara de decirme que había invitado al duque a cenar. No he tenido tiempo de preparar nada. Nada de nada. Daphne echó un vistazo al menú que tenía en la mano y que empezaba por una sopa de tortuga. Seguía con otros 3 platos hasta terminar con cordero con bechamel, seguido, por supuesto, de 4 postres a elegir. Intentó hablar sin un ápice de sarcasmo. No creo que el duque tenga ningún motivo de queja. Espero que no, dijo Violet. Pero si hubiera sabido que venía, me hubiera asegurado de servir también carne de ternera. No se puede invitar a nadie sin ofrecerle ternera. Sabe que es una cena informal. Violet le lanzó una mirada de incredulidad. ¡Cuá! No se invita a un duque, no hay cenas informales. Daphne observó a su madre. Violet se estaba retorciendo las manos y hacía refinar los dientes. Mamá, le dijo, no creo que el duque sea de los que espera que alteremos nuestros planes de cena familiar por él. A lo mejor él no, dijo Violet, pero yo sí. Daphne, existen ciertas normas sociales. Y, sinceramente, no puedo entender cómo puedes estar tan tranquila y despreocupada. No, estoy despreocupada. No pareces nerviosa. Violet la miró con suspicacia. ¿Cómo puedes no estar nerviosa? Por el amor de Dios, este hombre piensa casarse contigo. Daphne tuvo que hacer un esfuerzo para contenerse. Nunca ha dicho eso, madre. No tiene que hacerlo. ¿Por qué? Si no, ¿habría bailado contigo anoche? Solo hubo otra mujer que tuvo el honor de bailar con él, Penelope Featherington, y las dos sabemos que debió de ser por lástima. A mí me gusta Penelope, dijo Daphne. Y a mí también, respondió Violet. Y espero ansiosa el día que su madre descubra que una chica de su complexión no puede llevar un vestido de seda naranja. Pero ese no es el tema. ¿Y cuál es el tema? No lo sé. Violet casi se echó a llorar. Daphne agitó la cabeza. Voy a buscar a Eloise. Sí, ve a buscarla, dijo Violet, distraída, y asegúrate de que Gregory va limpio. Nunca se lava detrás de las orejas. Y Yashin. Santo Dios. ¿Qué vamos a hacer con ella? Seguro que Hastings no espera a una niña de 10 años en la mesa. Sí que lo hace, le contestó Daphne, pacientemente. Anthony le ha dicho que cenaremos toda la familia. Muchas familias no dejan que los más pequeños se sienten a la mesa con los mayores, dijo Violet. Bueno,
entonces es su problema. Al final, Daphne se desesperó y suspiró fuerte, mamá ya ha hablado con el duque. Entiende que no es una cena formal. Y me dijo, claramente, que le apetecía mucho un cambio. Él no tiene familia, así que nunca ha vivido nada parecido a una comida como las de los Bridgerton. Que Dios nos asista. Violet palideció. Vamos, mamá, dijo Daphne, sé lo que estás pensando y no tienes que preocuparte por si Gregory le tirará las patatas a Francesca por la cabeza. Estoy segura de que ya ha superado esa etapa. Lo hizo la semana pasada. Entonces dijo Daphne, con tono de eficiencia, seguro que ha aprendido la lección. Violet miró a su hija, con toda la inseguridad del mundo. Está bien, dijo Daphne, recuperando la normalidad, entonces solo lo amenazaré con matarlo si hace algo que pueda disgustarte. La muerte no lo asusta, dijo Violet, pero, a lo mejor, puedo amenazarlo con vender su caballo. No te creerá. No, tienes razón. Soy demasiado buena. Violet frunció el ceño, pero puede que me crea si le digo que le prohibiré dar su paseo diario. Eso puede funcionar. Bien. Voy a buscarlo y a asustarlo un poco. Subió 2 escalones y se giró. Tener hijos es todo un desafío. Daphne sonrió. Sabía que era un desafío que a su madre le encantaba. Violet se aclaró la garganta, una señal para indicar que lo que iba a decir era más serio. Espero que esta cena salga bien, Daphne. Creo que Hastings sería un gran partido para ti. ¿Sería? Bromeó Daphne, creía que los duques siempre eran un buen partido, incluso si tenían 2 cabezas y escupían al hablar. Se rió. Por las 2 bocas. Violet sonrió. A lo mejor te cuesta creerlo, Daphne, pero no quiero que te cases con cualquiera. Puede que te presente a muchos hombres, pero solo lo hago para que tengas el mayor número de pretendientes entre los que escoger un marido. Sonrió. Mi mayor deseo es verte tan feliz como yo lo fui con tu padre. Y entonces, antes de que Daphne pudiera responder, Violet desapareció. Daphne se quedó en el vestíbulo, pensando. A lo mejor este plan con Simon no era tan buena idea. Su madre se iba a disgustar mucho cuando rompieran su falso compromiso. Simon le había dicho que sería ella la que lo rompería, pero empezaba a preguntarse si no sería mejor al revés. Para ella sería terrible que Simon la dejara, pero al menos así se ahorraría todos los porqués de su madre. Violet creería que se había vuelto loca al dejar escapar a Simon. Y Daphne se quedaría pensando si su madre tenía razón. Simon no estaba preparado para cenar con los Bridgerton. Fue una comida ruidosa y escandalosa, con muchas risas y, afortunadamente, solo un episodio de un guisante volador. Le pareció que el guisante salió del extremo donde estaba sentada Jacinthe, pero la pequeña parecía tan inocente que a Simon le costaba creer que hubiera sido ella la que le había tirado la legumbre a su hermano. Afortunadamente, Violet no vio el guisante volador, a pesar de que le voló por encima de la cabeza, en un arco perfecto. Sin embargo, Daphne, que estaba sentada justo delante de él, sí que lo vio, porque inmediatamente se tapó la boca con la servilleta. A juzgar por las arrugas que se le formaron alrededor de los ojos, estaba claro que, detrás de la servilleta de lino, se estaba riendo. Simon apenas dijo nada durante la cena. Para ser sincero, era mucho más fácil escuchar a los Bridgerton que intentar conversar con ellos, sobre todo teniendo en cuenta las malévolas miradas que le lanzaban Anthony y Benedict. Simon estaba sentado en el lado de la mesa, opuesto a los 2 hermanos mayores, y estaba seguro de que no era una casualidad, así que era relativamente fácil ignorarlos y disfrutar de las conversaciones de Daphne con el resto de la familia. De vez en cuando, alguien le hacía una pregunta directa y él respondía, y luego volvía a su posición de silencioso observador. Al final, Jacinthe, que estaba sentada a la derecha de Daphne, lo miró a los ojos y dijo, «Usted no es muy hablador, ¿verdad?»
Violet se atragantó con el vino. El duque le dijo: Daphne, es mucho más educado que nosotros, que estamos constantemente cambiando de conversación e interrumpiéndonos unos a los otros como, si nos diera miedo que no nos fueran a oír. A mí no me da miedo que no me vayan a oír, dijo Gregory. A mí tampoco, dijo Violet, muy seca. Gregory, cómete los guisantes. Pero Yashin. Lady Bridgerton, dijo Simon, en voz alta. ¿Le importaría que me sirviera un poco más de estos deliciosos guisantes? En absoluto. Violet le lanzó una mirada aleccionadora a Gregory. ¿Ves? El duque se come todos sus guisantes. Gregory se comió todo el plato de legumbres. Simon sonrió mientras se servía otra cucharada de guisantes, agradecido de que Lady Bridgerton hubiera decidido no servir una cena a la russe. Habría sido difícil camuflar la acusación de Gregory si hubiera tenido que llamar a un criado para que le sirviera otro plato. Simon siguió comiendo, porque ya no tenía más remedio que acabárselos todos. Miró a Daphne, que estaba sonriendo. Tenía una luz divertida en los ojos y Simon no tardó demasiado en esbozar, él también, una sonrisa. Anthony, ¿por qué frunces el ceño? Preguntó una de las dos otras. Bridgerton. Simon creyó que era Francesca, pero era muy difícil de saber si era ella o Eloise. Las dos medianas se parecían mucho, incluso en los ojos azules, iguales a los de su madre. No frunzo el ceño, respondió Anthony, pero Simon, que había recibido gran parte de esas muecas, durante toda la noche, sabía que estaba mintiendo. Sí que lo haces, dijo Francesca o Eloise. El tono de la respuesta de Anthony fue extremadamente condescendiente. Si crees que voy a decir que no, lamento decirte que estás equivocada. Daphne volvió a reírse detrás de la servilleta. Simon decidió que la vida era mucho más divertida que nunca. Os voy a decir una cosa, anunció de repente Violet. Creo que esta noche es una de las más agradables del año. A pesar, dijo, mirando a Yasin, de que mi hija pequeña tire los guisantes debajo de la mesa. Simon levantó la mirada del plato justo cuando Yasin exclamó. ¿Cómo lo has sabido? Violeta agitó la cabeza y puso los ojos en blanco. Mi pequeña, dijo. ¿Cuándo aprenderás que yo lo sé todo? En ese instante, Simon decidió que Violet Bridgerton merecía todo su respeto. Sin embargo, aún así, consiguió confundirlo con una pregunta y una sonrisa. Dígame, duque, dijo. ¿Hace algo mañana? A pesar del pelo rubio y los ojos azules, cuando le hizo esa pregunta, era tan igual a Daphne, que lo dejó aturdido. Y esa debió de ser la razón por la que, no pensó antes de responder, tartamudeando un no. No que yo sepa. Magnífico. Exclamó Violet, emocionada, entonces debe venir con nosotros a Grenouille. A Grenouille. Repitió Simon. Sí, llevamos varias semanas organizando una salida familiar. Habíamos pensado alquilar un barco y comer un picnic a orillas del Támesis. Violet le sonrió. Vendrá. ¿Verdad? Madre, intervino Daphne. Estoy segura de que el duque tiene numerosos compromisos. Violet le lanzó a su hija una sonrisa tan fría que Simon se sorprendió de que ninguno de los dos se quedara helado. Bobadas, dijo Violet. Él mismo acaba de decir que no tiene nada que hacer. Se giró hacia Simon, y también visitaremos el observatorio real, así que no tiene que preocuparse porque sea una excursión tonta. No está abierto al público, por supuesto, pero mi difunto marido hizo grandes donaciones, así que tenemos la entrada asegurada. Simon miró a Daphne. Ella se encogió de hombros y le pidió disculpas con la mirada. Simon se giró hacia Violet. Será un placer. Violet sonrió y él le dio unos golpecitos en el brazo. Y Simon tuvo la extraña sensación de que acababa de firmar su destino. Sin embargo, era lo bastante lista como para no infravalorar las dificultades que eso conllevaba. En primer lugar,
Los hombres acostumbraban a comportarse como idiotas cuando se trataba de cosas como el honor o los duelos, y dudaba de que Antonio o Simón apreciaran su intervención. En segundo lugar, no tenían idea de dónde se iban a batir en duelo. No lo habían acordado en el jardín de Lady Trobrique. Suponía que Antoni le enviaría una misiva a Simón a través de un sirviente. O a lo mejor era Simón el que tenía que escoger un lugar, al ser él el retado. Estaba segura de que en los duelos también había un protocolo, pero lo desconocía. Se acercó a la ventana y descorrió la cortina. Para la alta sociedad, la noche todavía era joven, pero Antoni y ella habían vuelto a casa temprano. Por lo que sabía, Benedict, Colin y su madre todavía estaban en el baile. El hecho de que no hubieran vuelto. Daphne y Antoni llevaban ya un par de horas en casa, era buena señal. Si alguien hubiera presenciado la escena con Simón en el jardín, seguro que la voz hubiera corrido como pólvora y su madre habría vuelto a casa inmediatamente. A lo mejor, Daphne podía pasar la noche únicamente con el vestido destrozado y no su reputación. Sin embargo, lo que menos le preocupaba era su buen nombre. Quería que su familia regresara por otra razón, no podía detener aquel duelo ella sola. Solo una loca cruzaría Londres a altas horas de la madrugada para intentar razonar con dos hombres beligerantes ella sola. Necesitaría ayuda. Mucho se temía que Benedict se pondría del lado de Antoni, en realidad, le sorprendería si no fuera su testigo. Pero Colin a lo mejor lo veía como ella. Posiblemente refunfuñaría y diría que Simón se merecía que le dispararan, pero Daphne sabía que si se lo rogaba, la ayudaría. Y tenían que detener el duelo. Daphne no entendía qué le había pasado a Simón por la cabeza, seguramente tenía algo que ver con su padre. Ya hacía tiempo que ella se había dado cuenta de que había algún demonio interno que lo estaba torturando. Intentaba aparentar que estaba bien, sobre todo con ella, pero Daphne le había visto demasiadas veces una mirada desesperada en los ojos. Además, tenía que haber alguna razón por la que se quedara callado tan a menudo. A veces, le daba la sensación de que ella era la única persona con la que estaba realmente relajado y era capaz de reír, bromear y hablar. Y quizá también Antoni. Bueno, Antoni sí, pero antes de que pasara todo esto. Sin embargo, y a pesar de la actitud fatalista de Simón en el jardín, Daphne no creía que quisiera morir. Escuchó ruido de ruedas en la entrada, corrió hacia la ventana y vio el carruaje de los Bridgerton camino a las caballerizas. Con las manos entrelazadas, fue al otro lado de la habitación y pegó la oreja contra la puerta. No podía bajar abajo, Antoni creía que estaba dormida o, al menos, en la cama dándole vueltas a lo que había hecho esta noche. Le había dicho que no le diría nada a su madre. O, al menos, no hasta saber lo que Violet sabía. El hecho de que regresaran tan tarde hizo creer a Daphne que no habían suscitado demasiados comentarios sobre ella, pero eso no quería decir que pudiera relajarse. Habría cuchicheos. Siempre lo sabía. Y los cuchicheos, si no se frenaban a tiempo, rápidamente se convertían en clamores. Daphne sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a su madre. Violet oiría algo. Alguien se encargaría de que oyera algo. Ella solo esperaba que para cuando los rumores llegaran a oídos de su madre, y la mayoría fueran desgraciadamente ciertos, ella ya estuviera prometida con un duque. La gente lo perdonaría todo si estaba relacionada con un duque. Y ese sería el argumento principal de la estrategia de Daphne para salvarle la vida a Simón. A lo mejor él no quería salvarse, pero podía salvarla a ella. Colin Bridgerton avanzó por el pasillo de puntillas, andando muy despacio por encima de la alfombra que cubría el suelo. Su madre se había ido a la cama y Benedict estaba con Antoni en el despacho de este. Sin embargo,
No estaba interesado en ninguno de ellos, a quien quería ver era a Daphne. Llamó cuidadosamente a la puerta, esperanzado por el hilo de luz que veía por debajo de la puerta. Obviamente, tenía las velas encendidas y como sabía que su hermana era terriblemente sensible a la luz y no podía dormir sin antes apagar todas las luces, entonces tenía que estar despierta. Y si estaba despierta, tendría que hablar con él. Levantó la mano para volver a llamar, pero se abrió la puerta y a Daphne lo hizo pasar. Tengo que hablar contigo, dijo ella, casi susurrando y muy preocupada. Yo también tengo que hablar contigo. Daphne le hizo entrar y, después de mirar a un lado y otro del pasillo, cerró la puerta. Estoy metida en un buen lío, dijo. Lo sé. Se quedó blanca como la nieve. ¿Lo sabes? Colin asintió, poniendo por una vez una cara seria. ¿Te acuerdas de Macclesfield? Ella sintió. Era un joven conde que su madre había querido presentarle hacía 15 días. La misma noche que conoció a Simon. Bueno, pues debió desaparecer en los jardines con Hastings. Daphne sintió que tenía la garganta más seca que nunca, pero, al final, consiguió decir, ¿de veras? Colin asintió, sonriendo. No dirá nada. Estoy seguro. Somos amigos desde hace casi 10 años. Pero, si él te vio, pudo hacerlo cualquiera. Lady Danbury nos estaba mirando bastante extrañada mientras el conde me explicaba lo que había visto. ¿Lady Danbury me vio? Preguntó Daphne, muy exaltada. No lo sé. Solo sé que me estaba mirando como si estuviera al corriente de todos mis pecados. Daphne ladeó la cabeza. Ella, es así. Además, si vio algo, dudo de que lo diga. ¿Lady Danbury? Preguntó Colin, incrédulo. Puede que sea una bruja, pero no es la clase de persona que va arruinando la vida de la gente por placer. Si vio algo, vendrá a decírmelo en persona. Colin no parecía demasiado convencido. Daphne se aclaró la garganta varias veces mientras intentaba encontrar la manera de formular la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que vio Macclesfield, exactamente? Colin la miró, intrigado. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho, dijo Daphne, bastante enfadada y bastante nerviosa, después de toda la noche en ascuas. ¿Qué vio? Colin se irguió y levantó la barbilla. Lo que te he dicho, respondió, debió adentrarte en el jardín con Hastings. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Repitió Colin. Abrió los ojos y luego los entrecerró. ¿Qué demonios ha pasado en el jardín? Daphne se dejó caer en una butaca y se tapó la cara con las manos. Colin, estoy metida en un buen enredo. Él no dijo nada, así que, al final, Daphne, se secó los ojos, aunque no estaba llorando, y levantó la mirada. Su hermano parecía más mayor y más masculino que nunca. Tenía los brazos cruzados, las piernas ligeramente separadas y los ojos, que normalmente estaban alegres y sonrientes, eran cortantes como las esmeraldas. Obviamente, había esperado que lo mirara antes de hablar. Ahora que has terminado con tu escena de autocompasión, dijo, bruscamente, explícame qué ha pasado entre tú y Hastings en el jardín. No utilices ese tono conmigo, dijo Daphne, y no me acuses de autocompasión. Por el amor de Dios, un hombre va a morir mañana. Tengo derecho a estar triste. Colin cogió una silla y se sentó delante de ella, mirándola inmediatamente con una inmensa preocupación. Será mejor que me lo expliques todo. Daphne asintió y empezó a explicarle lo que había pasado. Sin embargo, no entró en detalles. Colin no necesitaba saber lo que Anthony había visto, con decirle que los había descubierto en una situación comprometedora habría bastante. Terminó con un «y ahora, van a batirse en duelo y Simon va a morir». No lo sabes, Daphne. Ella agitó la cabeza. Miser. Hable. No le disparará a Anthony. Estoy segura. Y Anthony. Se le cortó la voz,
y tuvo que tragar un par de veces antes de continuar. Anthony está muy furioso. No creo que rectifique. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Ni siquiera sé dónde va a celebrarse el duelo. Solo sé que tengo que detenerlo. Colin maldijo en voz baja y luego, más tranquilo, dijo, no sé si podrás, Daphne. Tengo que hacerlo. Exclamó ella, Colin, no puedo quedarme aquí mirando las musarañas mientras Simon muere. Hizo una pausa y continuó, le quiero. Colin palideció. Incluso después de que te haya rechazado. Ella sintió. No me importa si eso me hace parecer una imbécil y patética. No puedo evitarlo. Le quiero. Y él me necesita. Colin dijo, si esto fuera cierto, ¿no crees que habría aceptado casarse contigo cuando Anthony se lo pidió? Daphne agitó la cabeza. No. Hay algo más que yo no sé. No sé cómo explicártelo, pero era como si una parte de él sí que quisiera casarse conmigo. Notó que se iba poniendo cada más nerviosa, con la respiración entrecortada, pero continuó, no lo sé, Colin. Pero si le hubieras visto la cara, lo entenderías. Estoy convencida. No conozco a Stings como Anthony, dijo Colin, ni como tú. Pero nunca he oído nada de ningún secreto oscuro de su pasado. ¿Estás segura de que? No pudo continuar. Dejó caer la cabeza entre las manos y, cuando volvió a hablar, lo hizo con un tono de lo más dulce. ¿Estás segura de que esos sentimientos hacia ti no son imaginaciones tuyas? Daphne no se ofendió. Sabía que esa historia parecía una fantasía. Pero, en su corazón, sabía que tenía razón. No quiero que muera, dijo, en voz baja, al fin y al cabo, eso es lo único que importa. Colin asintió, pero le hizo una última pregunta. ¿No quieres que muera o no quieres cargar con las culpas de su muerte? Daphne se levantó, muy seria. Creo que será mejor que te vayas. Utilizando sus últimas energías para mantener una voz serena, no puedo creerme que me hayas preguntado eso. Pero Colin no se fue. Alargó un brazo y apretó la mano de su hermana. Te ayudaré, Daph. Sabes que haría lo que fuera por ti. Y Daphne se abalanzó sobre él y soltó todas las lágrimas que había estado reprimiendo. Media hora más tarde, ya se le habían secado los ojos y tenía la cabeza más clara. Se había dado cuenta de que necesitaba llorar. Había ido guardando demasiadas cosas en su interior, sentimientos, confusión, dolor y rabia. Tenía que sacarlo. Pero ya no había tiempo para las emociones. Tenía que mantener la cabeza fría y fija en el objetivo. Colin había ido al despacho a sonsacarles a Anthony y a Benedict lo que pudiera. Había coincidido con Daphne en que, seguramente, Anthony le pediría a Benedict que actuara de testigo. Su trabajo era conseguir que le dijeran dónde iba a celebrarse el duelo. Daphne no tenía ninguna duda de que Colin lo conseguiría. Siempre había sido capaz de sonsacarle cualquier cosa a quien había querido. Daphne se puso el traje de montar más viejo y cómodo que tenía. No tenía ni idea de cómo iba a salir la mañana, pero lo último que quería era tropezar con lazos y encajes. Alguien llamó a la puerta y antes de que pudiera llegar al pomo, Colin entró. Él también se había quitado el traje de fiesta. ¿Te lo han dicho?, preguntó Daphne, impaciente. Colin asintió. No tenemos mucho tiempo. Supongo que querrás llegar antes que nadie. No. Si Simon llega antes que Anthony, a lo mejor puedo convencerlo de que se case conmigo antes de que nadie desenfunde las armas. Colin suspiró. Daz, dijo. ¿Te has planteado la posibilidad de que, a lo mejor, no lo consigues? Daphne tragó saliva. Intento no pensar en eso. Pero. Daphne, lo interrumpió. Si lo pienso, dijo, preocupada, me descentro, pierdo los nervios y no puedo hacer eso. Por Simon, no puedo hacerlo. Espero que sepa lo que vales, dijo Colin, porque si no lo sabe, yo mismo le dispararé.
Será mejor que nos vayamos, dijo ella. Colin asintió y se fueron. Simon fue por Broadwalk, hasta el rincón más remoto y lejano de Regent Park. Anthony le había propuesto arreglar sus asuntos lejos de Mayfair, y a él le había parecido bien. El sol aún no había salido, claro, y era muy poco probable que se encontraran a nadie por la calle. Pero, aún así, no había ninguna razón para batirse en duelo en Hyde Park. No es que a Simon le preocupara que los duelos fueran ilegales. Después de todo, no estaría allí para pagar las consecuencias. Sin embargo, no era una manera agradable de morir. Pero tampoco veía demasiadas alternativas. Había profanado el cuerpo de una dama, con la que no podía casarse, y ahora debía pagar por ello. Simon sabía lo que podía pasar antes de besar a Daphne. Mientras se dirigía hacia el lugar indicado, vio que Anthony y Benedict ya habían desmontado y lo estaban esperando. El aire les agitaba el pelo y él lo miraban con una expresión adusta. Casi tan adusta como el corazón de Simon. Detuvo el caballo a pocos metros de los hermanos Bridgerton y desmontó. ¿Dónde está tu testigo?, preguntó Benedict. No me preocupé de traer uno, dijo Simon. Pero tienes que tener un testigo. Sin testigo, un duelo no es un duelo. Simon se encogió de hombros. No me pareció necesario. Habéis traído las pistolas. Confío en vosotros. Anthony se acercó a él. No quiero hacer esto, dijo. No tienes otra opción. Pero tú sí, dijo Anthony, impaciente, podrías casarte con ella. A lo mejor no la quieres, pero sé que la aprecias mucho. ¿Por qué no lo haces? Simon se planteó explicárselo todo, las razones por las que había jurado que nunca se casaría ni tendría hijos. Pero no lo entendería. Los Bridgerton no, porque para ellos la familia solo era algo bueno y verdadero. No conocían las palabras crueles y los sueños rotos. No conocían el horroroso sentimiento del rechazo. Entonces se le ocurrió decir algo cruel que hiciera enfurecer a Anthony y Benedict, para acabar con todo aquello lo antes posible. Sin embargo, eso implicaría despreciar a Daphne, y eso sí que no podía hacerlo. De modo que, al final, miró a Anthony Bridgerton, el hombre, que había sido su amigo desde los primeros años en Eton, y le dijo: «Solo quiero que sepas que no es por Daphne. Tu hermana es la mujer más maravillosa que jamás he conocido». Y después, con un breve asentimiento hacia Anthony y Benedict, cogió una de las pistolas de la caja que Benedict había dejado en el suelo y empezó a caminar hacia el otro lado. Esperad. Simón se giró. Dios santo, era Daphne. Estaba abalanzada sobre la yegua y que se acercaba al trote hasta donde estaban ellos. Por un breve momento, Simón se olvidó de la rabia que sentía porque había interrumpido el duelo y se quedó maravillado por lo espléndida que estaba en la silla de montar. Sin embargo, cuando detuvo el caballo delante de él y desmontó, se puso muy furioso. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», le preguntó. «Salvándote la vida». Lo miró con los ojos encendidos de rabia y Simón se dio cuenta de que nunca la había visto tan enfadada. Casi tan enfadada como él. «Daphne, eres una inconsciente. ¿No te das cuenta de lo peligroso que ha sido aparecer así?». Sin darse cuenta de lo que hacía, la cogió por los hombros y empezó a temblar. «Uno de los dos podría haberte disparado». «Oh, por favor», dijo ella, quitándole importancia, «si ni siquiera habíais llegado a vuestras posiciones». Tenía razón, pero Simon estaba demasiado furioso para dársela. «Y venir aquí a estas horas», gritó, «deberías ser más prudente». «Soy prudente», respondió ella. «Colin me ha acompañado». «¿Colin?». Simon empezó a buscar en todas las direcciones al pequeño de los Bridgerton. «Voy a matarlo. Antes o después de que Anthony te atraviese el pecho con una bala». «Antes, te juro que antes», dijo Simon. «¿Dónde está?». «Bridgerton». Tres cabezas se giraron hacia él.
Simón empezó a caminar hacia ellos, con odio en los ojos. El idiota. Creo, dijo Anthony, levantando la barbilla hacia Colin, que se refiere a ti. Colin lo miró, desafiante. ¿Y qué se suponía que tenía que hacer? ¿Dejarla en casa ahogándose en lágrimas? Sí, dijeron los tres hombres a la vez. Simón, gritó Daphne, corriendo detrás de él. Vuelve aquí. Simón miró a Benedict. Llévatela de aquí. Benedict parecía indeciso. Hazlo, le ordenó Anthony. Benedict no se movió, solo miraba de un lado, a otro, a sus hermanos, a su hermana y al hombre que la había deshonrado. Por el amor de Dios, dijo Anthony. Daphne se merece defenderse, dijo Benedict, y se cruzó de brazos. ¿Qué diablos os pasa a vosotros dos? Gritó Anthony, refiriéndose a sus dos hermanos menores. Simón, dijo Daphne, casi ahogada después de la carrera por el campo, tienes que escucharme. Simón intentó ignorar los tirones que le daba en la manga. Daphne, déjalo. No puedes hacer nada. Daphne miró suplicante a sus hermanos. Colin y Benedict estaban con ella, pero no podían hacer nada para ayudarla. Sin embargo, Anthony todavía parecía un perro enrabiado. Al final, hizo lo único que se le ocurrió para retrasar el duelo. Le dio un puñetazo a Simón. En el ojo bueno. Simón gritaba de dolor mientras retrocedía. ¿Por qué has hecho eso? Tírate al suelo, tonto, le dijo ella en voz baja. Si estaba en el suelo, Anthony no sería capaz de dispararle. No voy a tirarme al suelo, dijo Simón, tapándose el ojo, derribado por una mujer. Intolerable. Hombres. Gruñó ella. Todos unos idiotas. Se giró hacia sus hermanos, que la miraban con idénticas caras de sorpresa. ¿Qué estáis mirando? Dijo. Colin empezó a aplaudir. Anthony le dio un codazo en el costado. ¿Sería posible que pudiera hablar un momento con el duque? Dijo, casi susurrando. Colin y Benedict asintieron y se alejaron. Anthony no se movió. Daphne lo miró. Te pegaré a ti también. Y lo habría hecho, pero Benedict volvió y casi le desencajó el brazo a su hermano del tirón que le dio. Daphne miró a Simón, que se estaba tapando el ojo con una mano, como si así pudiera hacer desaparecer el dolor. No puedo creerme que me golpearas, dijo él. Daphne miró a sus hermanos, para asegurarse de que no los oían. En ese momento, me ha parecido una buena idea. No sé qué esperabas conseguir, dijo él. Pensaba que sería bastante obvio. Simón suspiró y, en ese instante, parecía cansado, triste y mucho mayor. Ya te he dicho que no puedo casarme contigo. Tienes que hacerlo. Las palabras de Daphne sonaron tan desesperadas que Simón la miró, asustado. ¿Qué quieres decir? Dijo, haciendo gala de un gran control en momentos desesperados. Quiero decir que nos han visto. ¿Quién? Macclesfield. Simón se relajó visiblemente. No dirá nada. Pero había más gente. Se mordió el labio. No era una mentira. Podrían haber habido más. De hecho, posiblemente hubiera más gente. ¿Quién? No lo sé, admitió ella, pero me han llegado rumores. Y mañana lo sabrá todo Londres. Simón soltó tantas palabras malsonantes seguidas que Daphne retrocedió un paso. Si no te casas conmigo, dijo ella, en voz baja, estaré perdida. Eso no es cierto, dijo él, aunque sin demasiada convicción. Es cierto, y tú lo sabes. Se obligó a mirarlo. Todo su futuro. Y la vida de él. Estaba en juego en ese momento. No podía fallar, nadie me querrá. Me enviarán a algún rincón perdido del país. Sabes que tu madre nunca haría eso. Pero nunca me casaré. Dio un paso adelante, obligándolo a sentirla cerca, seré para siempre un objeto de segunda mano. Nunca tendré un marido, nunca tendré hijos. Basta, gritó Simón. Por el amor de Dios, basta.
Anthony, Benedict y Colin empezaron a correr hacia ellos cuando escucharon el grito, pero la mirada helada de Daphne los detuvo. ¿Por qué no puedes casarte conmigo? Le preguntó suavemente, sé que me quieres. ¿Qué te pasa? Simon escondió la cara entre las manos y empezó a apretarse la frente con los dedos. Le dolía la cabeza. Y Daphne. Dios, no dejaba de acercarse más y más. Daphne levantó la mano y él le acarició el hombro, la mejilla. Simon no lo resistiría. No iba a resistirlo. Simon le imploró, sálvame. Y allí estuvo perdido.